bien, pues nada, hoy voy a hablar un poco sobre el tal Miguel Ángel, no, Miguel Ángel se llama, Miguel Ángel Calvo, ¿no? Sí, me parece. A ver, Ruiz, un segundo, porque su nombre siempre se me escapa. Miguel Ruiz Calvo, Miguel Ruiz Calvo. Bien, sobre este youtuber que hace tiempo que sigo, y la verdad es que es muy curioso porque pertenece a una tanda de youtubers y de gente que yo voy siguiendo desde hace años, incluso algunos de ellos, y él es un tío que llevo siguiendo 2 años, básicamente desde que explotó la guerra de Ucrania y Rusia, porque era uno de los que hablaba del tema de forma distinta, ¿no? De forma diferente, y me servía como contrapeso de la opinión general y de... Porque, bueno, supongo que a mí, como a muchos otros, les pasó que cuando yo empecé a ver que las principales, digamos, medios de comunicación mainstream, ¿no? Los medios de comunicación normales, digamos, los que todo el mundo seguimos, ¿no? Empezaron a cortar todo, a cortar Russian TV y a cortar todo vínculos con posibles televisiones, radios o lo que fuera que estuvieran patrocinadas por Rusia, por el Estado ruso. Muchos de nosotros nos quedamos un poco huérfanos de la otra parte de la información, ¿no? La parte, digamos, que no es estrictamente occidental, sino que es básicamente pues la rusa, ¿no? La opinión rusa y la opinión, digamos, por decir así, de los BRICS, ¿no? Que a través de Russian TV pues un poco nos daban. Sí que es verdad que de forma exagerada, propagandística en muchas ocasiones, pero bueno, entre todas las secciones que tenían, había algunas secciones que eran interesantes y algunos periodistas que por lo menos daban la impresión que hacían su labor de forma correcta, ¿no? O que lo intentaban, al menos, ¿no? Y nos quedamos un poquito huérfanos de ese tipo de noticias. Y me acuerdo que buscando y rebuscando por la red, caí en el Miguel Ruiz Calvo este, que realmente me pareció un tío interesante porque daba como un contrapeso a la opinión pro-ucraniana 100% que hemos tenido en Occidente desde el principio de la guerra prácticamente, ¿no? O sea, de escuchar, porque mucha gente tiene una memoria corta, pero de escuchar lo que nos decían en la mayoría de los medios de comunicación era brutal, ¿no? Porque al final tenías como informaciones, pues no sé, ¿no? Parecía que Ucrania estaba, digamos, aniquilando a los rusos, que los rusos eran un atajo de borrachos, que no sabían combatir, que mandaban zombies, que si el tal Primogen bueno, en fin, barbaridades una detrás de otro, ¿no? Y cada día parecía que Ucrania había ganado la guerra, cada semana estaba a punto a la semana siguiente ya era el fin de la guerra porque Ucrania estaba aplastando a Rusia y que las nuevas armas, cada semana había nuevas armas mágicas que iban a acabar con Putin, Putin tenía cáncer, Putin tenía no sé qué, Putin tenía no sé cuánta, o sea, una propaganda brutal antirrusa, ¿no? Pero así, de forma brutal y sin análisis, sin prácticamente contrastar absolutamente nada, era una locura, ¿no? Entonces los que somos un poco curiosos y no nos conformamos con ese tipo de propaganda totalmente absurda, pues evidentemente yo me encuentro entre ellos, pues intentas buscar, ¿no? Intentas buscar un poquito, pues gente que te haga un poco el contrapeso, ¿no? Que te haga un poquito el contrapeso y que te puedas de alguna forma informar de forma mucho más equilibrada, ¿no? Sobre el conflicto este, ¿no? Y caí con el tal Miguel este. Y sí, sí, me pareció que hacía una labor bastante buena en cuanto a darnos información desde el frente ruso, ¿no? Y así caí, como me acuerdo, con Luis Ibaya, caí con gente, con Pedro Baños también, ¿no? Que a Pedro Baños, a Luis Ibaya lo conocí en la misma fecha que el Miguel este. Pero a Alfredo Jerife lo conocía de antes, pero lo seguí más que nunca porque vi que también daba opiniones bastante equilibradas sobre... Alfredo Jerife lo sigo desde la guerra de Siria, de hecho concretamente, que es también una voz que equilibraba un poquito y que parecía que daba una información un poquito más contrastada también sobre el tema este, ¿no? De Ucrania, etcétera, ¿no? Eh, de Siria, en ese caso porque es de origen libanés y parecía que tenía bastante contactos de la zona y podías contrastar y bastante
con las opiniones que daba digamos, el Alfredo en ese aspecto, ¿no? Em, Así que sí, sí, que estaba ahí, este le conocí así, ¿no? El Rubén Gispert también es un tipo que he seguido un poquito antes de la guerra de Ucrania, pero sobre todo desde la guerra de Ucrania, porque a este lo conocí a través de Luis Ibaya, que es la chica esta que es una rusa que vivía en España, que era periodista y que incluso llegó a salir en los medios mainstream, de hecho, al principio del conflicto. Lo que pasa es que rápidamente la eliminaron por su evidente pro-putinismo, ¿no? Estaba muy claro que esa chica era muy pro-Putin y hacía propaganda en favor de Putin de forma también acrítica prácticamente, ¿no? Así que la eliminaron de los mainstream, pero yo la seguí siguiendo en su canal de YouTube, ¿no? Y a través de ella llegué al Rubén Gispérez, que se ve que tenían una cierta amistad o algo les unía a ellos dos, aunque ahora veo que nunca hablan el uno del otro. Y incluso llegaron a organizar un viaje juntos a Rusia, lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues toda esa terna de personajes, desde el fatídico 7 de octubre, todos, y repito, todos, Pedro Baños incluido, que Pedro Baños lo seguía desde mucho antes también, porque es un tío del cual, de hecho, yo compré hasta libros de él, y tenéis algún análisis de un par de libros de él, creo, que analicé, o por lo menos uno seguro, uno de geopolítica, y le tenía aprecio también al Pedro Baños. Bueno, le sigo teniendo un cierto aprecio, ¿no? A raíz de sus opiniones políticas también, a favor o en contra del independentismo catalán, etc. O sea, teníamos muchas coincidencias y muchas cosas. Y es un tío que analizando, digamos, la geopolítica internacional es bastante interesante de seguir, ¿no? Pero a partir del fatídico 7 de octubre, esos personajes, y sobre todo el Miguel este que yo seguía para el tema de Ucrania, de repente, cuando les tocaba hablar sobre el conflicto de Israel y Palestina y de Hamas, etcétera, se volvieron como muy, muy, muy pro Hamas, pro palestinos y pro iraníes y pro todo, todo lo que iba en contra de Israel, ¿no? Y digo yo, hostia, pues qué curioso, ¿no? Digo, porque ¿qué tienen que ver esos cinco personajes tan distintos, ¿no? Con el tema este, ¿no? Claro, y luego indagando un poquito te das cuenta que claro, que lo que pasa es que como eran gente prorrusa y los rusos tienen mucha unión con Irán y necesitan a Irán en muchos aspectos para combatir a Ucrania, pues te das cuenta que de repente a través de la unión de Rusia con Irán todos les convenía hablar bien de Irán, ¿no? Y hablar mal de los enemigos de Irán. Y uno de los enemigos de Irán más directos es Israel, evidentemente, ¿no? Así que de repente se volvieron como muy, muy pro-iraníes todos y muy contra-israelíes, ¿no? Contra sionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el más vigoroso y el más fogoso de todos es el Miguel Calvo este, ¿no? Y ya el último vídeo que ha subido sobre la temática esta, desde que Israel, con todas las de la ley, evidentemente, devolvió el golpe el último golpe de muchos golpes que los hutíes llevan realizando contra el Estado de Israel sin ton ni son, porque son gente que está a 3.000 kilómetros del conflicto y que en principio les debería importar un higo lo que ocurre en un lugar tan remoto, pero como son fanáticos religiosos islámicos y son evidentemente un satélite de Irán, pues ahora de repente les entró un hermanamiento con Gaza brutal y un hermanamiento con los palestinos brutales y resulta que se han vuelto en enemigos jurados de Israel de repente cuando nunca les habían hecho ni un puñetero caso ni a Gaza, ni al destino de los palestinos, ni de Israel, ni de nada. Pero de repente les ha entrado a todos un fervor, un fanatismo ahí en contra de Israel, etcétera. Pero es claro, y el Miguel Calvo este, en vez de hacer un análisis frío de la situación y de darse cuenta de dónde se está moviendo a nivel geopolítico y el por qué los hutíes atacan a Israel, pues no, hace un análisis totalmente acrítico, totalmente, prácticamente antisionista, pero casi, yo diría, casi antisemita, y un análisis donde se cabrea, se vuelve loco por el golpe que han devuelto los israelíes, ¿no? Y empieza a mentir, pero con furia furiosa, ¿no? Empieza a decir exageraciones, barbaridades sobre el ataque, que se han revelado todas falsas. Evidentemente, conforme van pasando los días, te das cuenta que era un objetivo totalmente legítimo el puerto este, y que más que un ataque contra objetivos civiles, lo grita así de forma desgañitada en su vídeo. Luego, si puedo, os voy a hacer escuchar dos o tres trozos para que veáis el nivel de histerismo que alcanza el personaje.
empieza con que esto es un ataque deliberado en contra, así como si que Israel se iba a gastar millones de euros en el ataque de precisión y va a mover un montón de aviones que cuestan miles y miles de dólares mover un avión a miles de kilómetros de Israel para poder tener la satisfacción de matar a 4 civiles. Vamos a ver, esto es un ataque en toda regla, en una guerra que ellos no han buscado, que los hutíes han declarado a Israel de forma unilateral, sin ningún tipo de justicia ni de causa, ni más que el fanatismo, que es religioso y la estupidez de ser aliados con Irán, por ser chiíes, simplemente, o chiitas, y ya está, esa es la única motivación que les ha movido a declarar la guerra a Israel. Pero claro, después de haberles lanzado como tropecientos mil misiles, que casi todos los han derribado, en Eliad, que es la ciudad más o sea, está más al sur de Israel, que toca de hecho el Mar Rojo, eh, después de haber lanzado miles y miles de drones, misiles, etcétera, el tipo dice, es que al oírlo parece que es el primer ataque, porque los disculpa, ¿no? Ellos han lanzado un pequeño dron, así, sin más, y resulta que ha conseguido su objetivo después de recorrer 2000 y pico kilómetros, casi 3000, y por un pequeño dron de nada que ha matado a una persona, total, a una persona, a un civil, ha matado solo a un civil. Tampoco había que responder así. Vamos a ver, oh, qué exageración, por Dios. Es que claro, por un pequeño dron que mata a un civil en un apartamento, no mandas misiles y no sé qué y destruyes un puerto. Vamos a ver, ese dron es la gota que colmó el vaso. O sea, atacas a la principal ciudad de Israel, la más poblada, y resulta que, y después de haberlo intentado, por activa o por pasiva, miles de veces, o sea, pero no exagero, o sea, habrán mandado como miles de artefactos durante el último año. Has destruido barcos, hasta has atacado a un montón de barcos, pero no solamente israelíes, sino a cualquier pabellón occidental ya atacan. Para intentar cerrar el paso con el Mar Rojo para que no lleguen al canal de Suez y intentar abortar todo tipo de suministros a Occidente, ¿no? Y sobre todo a Israel. Y perjudicar a Egipto, etcétera, etcétera. O sea, toda una estrategia montada por Irán. O sea, resulta que, o sea, después de meses y meses de ataque, o sea, los demás no tienen derecho a responder. Porque, hombre, a ver, pobrecitos. O sea, claro, a ver, los de Yemen son héroes que nada más que hacen su trabajo de estar contra el Satán occidental de Estados Unidos con su satélite llamado Israel, ¿no? Y ellos, claro, tienen todos los derechos del mundo a hacer cualquier tipo de ataque de tropelías, pero que le contesten, no. Claro, hombre, ya hasta ahí podríamos llegar. Hombre, ya está bien. O sea, yo tengo derecho a pegarte, pero tú no me respondas. ¿Sabes? O sea, es un poco la doctrina de esta gente, ¿no? O sea, es que, bueno, es algo que a mí me alucina porque no tiene ni pie ni cabeza, no tiene lógica. Es como una cosa como de locura total y absoluta. O sea, es adherirse a un campo y estar en contra del otro campo, pero de forma cegata. Además, el tipo es canario, es español, occidental, por lo tanto. O sea, tú alucinas, ¿no? Porque dices, ¿pero dónde puede venir esa defensa a ultranza? Claro, luego una pequeña búsqueda que he hecho sobre el personaje resulta que no hay nada en internet sobre él. O sea, antes de ser youtuber no era nada ese tío. O sea, no. ¿De dónde viene ese tío? ¿Quién lo finanza? ¿Cómo de repente sale de la nada y se mete en 300.000, 330.000 creo que tiene seguidores? ¿Y cómo de repente uno de la nada alcanza 330.000 en poco tiempo y encima se vuelve trending topic y etcétera, etcétera y se dedica solo a esto? Se supone que es abogado, pero no hay nada en la red que certifique ni en qué colegio de abogado, ni. Yo no digo que no lo sea, pero yo no he encontrado nada en una búsqueda. No hay nada de nada antes de su vida, es decir, antes de su vida de youtuber está todo o borrado o no se sabe de dónde viene este tipo. Claro, o sea, eso da que pensar. ¿Qué quieres que diga? Da que pensar que es un agente ruso o alguien pagado por Rusia o por Irán o por ambos y les hace el trabajo de zapa aquí en Occidente para tener a los occidentales crédulos, totalmente confundidos con quién es el verdadero enemigo de Occidente y por lo tanto el enemigo de ellos. Porque es que uno puede tener sus opiniones personales y puedes, yo mismo lo hago, si llevo, los que me seguís desde hace tiempo sabéis que lo hago, que soy crítico contra Estados Unidos, soy crítico contra Occidente a veces, etcétera, pero lo que no puedes llegar es a cambiarte de camisa, porque eso se llama trabajar para el enemigo, o sea, es decir, está muy claro que en todo este juego geopolítico
nosotros estamos en un bando, porque hemos nacido en este bando, punto. Y podemos criticarlo, podemos estar en contra, pero lo que no podemos estar es convertirte en enemigo de tu propio bando. Es que, a ver, tu gente, tu familia, tus amigos están viviendo en este bando. Si un día nos pasara, yo no lo quiera, algo a este bando, como ha pasado en el 7 de octubre en Israel, les pasará a tus amigos, a tu gente. O sea, ¿cómo se puede estar tan zumbado de defender a los que quieren atacarte y a los que quieren acabar contigo? Bueno, es una cosa que a mí me supera, ¿no? O sea, ya te digo, puede ser crítico, pero no tan zumbado, a ese nivel de zumbadura nunca entenderé cómo se puede llegar, ¿no? Entonces, bien, vamos a escuchar un poco, a ver si acierto con las marcaciones que he hecho, pero bueno, creo que habría que escuchar demasiados trozos para oírlas, pero bueno, vamos a intentar escuchar algunos trozos para que veáis un poco en la histerismo que entra el tipo, ¿no? Se vuelve totalmente histérico, la verdad. Vamos a ver si consigo. Tenía marcación a partir del minuto 9, creo. Vamos a ver. Ahora hay como una publicidad. A ver si la saltamos. Y escuchamos un poco y le doy la contra, ¿no? Como hago siempre, ya sabéis que es una fórmula que utilizo mucho normalmente cuando analizo vídeos de gente. Lo que pasa es que veo que va a ser complicado de esta manera que lo estoy montando. Así que me parece que no lo voy a conseguir. No, así no. No, porque cuando tengo enchufado el micro este, que es un micro muy bueno, al ordenador, no me deja oír. O sea, me capa la... Lo tengo que hacer con el móvil y el móvil no lo tengo a mano, o sí, lo tengo a mano, pero con el móvil a veces lo que ocurre es que el sonido es muy deficiente. Lo podemos intentar, lo voy a intentar buscar en el móvil y a ver si podemos oír alguna chorradilla de él. Es una pena porque, claro, yo lo tenía todo preparado en el ordenador y en el móvil lo tengo que buscar y os voy a hacer esperar un poco, pero bueno, es cuestión. No creo que tarde demasiado tampoco. No creo que tarde demasiado porque es bastante fácil normalmente encontrar esa historia. A ver. No, es que vale la pena ver el nivel, porque es que el nivel es brutal, o sea, no es una cosa normal, ni medio normal, es una cosa bastante brutal. O sea, no es un análisis frío que digas tú, bueno, no, es que el tío parece que le han matado a su madre. Tienes una cosa y dices tú, pero bueno, ¿cómo se puede llegar a estos niveles de, de estar a favor de alguien o de una entidad tan lejana a ti, que no tiene nada que ver con tu cultura, que no tiene nada que ver contigo? ¿Cómo se puede llegar? Solamente se puede explicar o bien porque te ganas la vida con esto, o porque realmente eres muy crédulo y muy tonto. O sea, una de dos. Porque es que realmente, si no, no se entiende cómo puedes llegar a ese nivel de excitación, ¿no? A ver, vamos, a ver, desde aquí. A ver, eso está muy flojo. Que suministra Ahora. electricidad a la ciudad costera de Hodeidat, también ha atacado el puerto de Hodeidat y los tanques de combustible. Todos los objetivos son civiles. Todos los Civiles, objetivos que dice, ha atacado el notas. hoy Israel son civiles. Y no se trata de un dron que recorre 2000 kilómetros y va a un sitio Un y se cae en dronecito. otro. Sí, claro. No, Oh. trata de un ataque de Encima como si fuera un precisión error. a conciencia contra Hombre, claro. objetivos Por supuesto, sí, civiles, civiles, claro. Sí, señoras sí. y Y han matado señores. niños y bebés. Porque un F-35 Sí, claro. precisamente tiene esa misión, las capacidades stealth. O sea, civiles, dice el nota, y lo repite como un histérico un montón de veces más, ¿eh? O sea, quiero decir, porque para no cansaros, lo he cortado. Pero se cansa de decir que son civiles. No hay objetivo civil en una guerra, ya para empezar. Eso por empezar. Y cuando te atacas a instalaciones, como ha hecho Rusia miles de veces, pero él, como es prorruso, él nunca lo dice esto. O sea, cuando Rusia ha atacado en Ucrania un montón de veces redes eléctricas, centrales eléctricas, centrales de gas, en invierno justamente para que pasen frío y desmoralizar a la población ucraniana, esto nunca lo ha criticado como algo que es un ataque desproporcionado a civiles, a cosas civiles. No, es que, a ver, una instalación gubernamental en una guerra no es una instalación civil. Una instalación civil es un barrio habitado. Vale, ya está. O sea, quiero decir, atacar una central eléctrica, atacar depósitos de combustible, etcétera, no es un objetivo civil. O sea, para empezar ya, ese tío es un propagandista fanático loco. Porque no se traga a nadie que es un objetivo civil esto. ¿Vale? Así que ya para empezar ahí ya, digamos, pues miente como un bellaco, ¿no? Pues que además lo hace de forma histérica, porque es lo que llama la atención, ¿no? Vamos a seguir porque dice locuras hasta el minuto 10 por lo menos, o 10:40.
Vamos a seguir cubriéndolo. De invisibilidad, ¿no? Y también las capacidades de precisión, ¿no? Los F-35 presumen de eso. Bueno, pues un ataque Claro, han sido precisos. bárbaro, Sí, bárbaro, claro. objetivos Sí, civiles. claro. Que yo me pregunto, a Sí, ver, sí. eso es indiscutido, eso lo Sí, dicen los indiscutible, compañeros de aquí de indiscutible, ¿no? Ansaralá, Sí, pero sí. eso Ansaralá, como si está fuera la verdad, son los enemigos. corroborando todo el mundo. Un Sí, sí, ataque en claro. Todo el represalia mundo lo dice, por ¿eh? el Sí, sí. dron de ayer, que se lanzó por parte de Claro, Ansaralá nada, contra Tel Aviv. un regalito. Un ataque que no es proporcional, ni Ah, mucho no, menos, claro. es una auténtica Después de un año que barbaridad. lanzan Ahí está sin la parar. imagen que todavía seguía ardiendo. Sí, sí. 8 F-35, cuántas bombas, cuántos misiles Uf, lanzan los uf. bichos. Y 5 F-15 que han tenido que hasta ser acompañados Pobrecitos. por un avión de reabastecimiento. Oh, ¿Eso es proporcional? pues ¿Eso sí, es claro. una medida legítima dentro de las leyes de la guerra? Yo me pregunto si a mí mis compañeros periodistas o Ahí se aquellas mete con- personas que hablan delante de la cámara, porque periodistas yo creo que les viene grande decirles, se quejarán, ¿no? ¿Se quejarán de este ataque o no? Porque Yemen está siendo golpeada tanto por Israel como por las fuerzas de la OTAN, Claro, por precisamente nada, ¿eh? por Por su nada. apoyo a Gaza. Sí, solo por eso. Yo no Sí, sé sí. si aquí mis amigos periodistas de izquierda... O sea, solo por eso. Está siendo golpeado solo por eso. Ellos no han hecho nada, ¿eh? O sea, es un enemigo que se han elegido hacia al azar. Han dicho, vamos a joder a Yemen. ¿Por qué? Porque han dicho que son pro Gaza. Pero son pro Gaza todo el mundo entero. O sea, prácticamente todo el mundo. Para empezar, el presidente de la ONU. O sea, quiero decir, todo el mundo se ha posicionado a favor de Gaza. Entonces, ¿qué pasa? Israel, por esa regla de tres, tendría que golpear al mundo entero, ¿no? O sea, es que dice una cantidad de chorradas brutales. No, es porque estos personajes UDIs están dando por culo desde el 7 de octubre y intentando destruir a todo barco, bicho viviente que pasa delante de sus costas y mandando sin parar, misiles y drones contra Israel. Es decir, entonces, claro, hay un momento que se te hinchan las pelotas y evidentemente que devuelves el golpe. Y viendo que los Estados Unidos y los ingleses, que son los que se supone que tenían que proteger el Mar Rojo y el Canal de Suez, no están haciendo su faena, pues evidentemente, como siempre, al final Israel tiene que sacarse las castañas del fuego sola, prácticamente, y están en contra pues, de todos los enemigos que le caen encima, ¿no? Vamos a ver si sigue diciendo locuras de estas, pero vamos a pasar un poco porque al final da un poco de asquito de escucharlo, la verdad. Dan un poco de ganas de vomitar a veces incluso. Vamos a ver. Un objetivo civil, porque los Yemen son los únicos que están poniendo la cara por Gaza. Y dirán algo o no dirán algo, son mentirosos, ¿eh? O soy yo aquí el único en España que va a hablar de esa barbaridad sanguinaria que se ha llevado a cabo contra Yemen. Barbaridad porque sanguinaria. ya está bien, porque ya está bien. Es que voy a ganarme a pulso diciendo que son unos mentirosos el que me metan en listas negras, no, que metan en el infierno. Es que eso no hay derecho. Y encima callado, ¿eh? No hay derecho, señoras y señores, no hay derecho. El histerismo que le coge el pavo. Bueno, es que digamos que nada, o sea, no sé dónde le viene esas venas y ese rollo pro Yemen de repente. Sí, seguramente en su vida no sabía ni ubicar Yemen en el mapa, probablemente hasta hace 4 días. Y de repente le sale una vena hinchada ahí pro yemenita que no se sabe de dónde le sale y tal. Bueno, no sé, el dinero iraní supongo que influye en que se hinche la vena. Luego dice, de alguna forma, viene diciendo que solo Yemen, digamos, tienen los huevos de estar en contra de Israel. Bueno, Hezbollah, entonces, ¿qué pasa? Que son gente sin huevo. Y otro satélite iraní, quiero decir. ¿Y esta gente cuánto tiempo lleva mandando misiles al norte de Israel y dando por culo y matando israelíes, etcétera? Si llevan dando por culo desde el 7 de octubre también, sin parar. O sea que no hay nadie, ¿no? Solo Yemen. Resulta que es valientes yemenitas son los únicos que hacen algo contra Israel. Pues si está Hezbollah también sin parar. Está Hamas, está Irán, el mismo Irán. Desde Irak han atacado a Israel también un montón de veces. Drones, etcétera. Prácticamente desde Egipto ahora se ha demostrado, desde que los israelíes han entrado en Gaza, que se venían suministrando armas y tal por los túneles, por el mismo paso de Rafah, que se suponía que era una frontera controlada por los egipcios. No había ningún control, ni por parte de la UNRWA esta, ni por parte de Egipto. O sea, ¿cuánta gente hay contra Israel aquí? ¿Cuánta gente hay en contra? ¿Y cuánta gente lucha activamente contra Israel? ¿Cuánta gente hay a favor de Israel? Se cuenta con el dedo de una mano. Gente que activamente hace algo a favor de Israel, ¿cuántas hay? Estados Unidos, Inglaterra y ¿quién más? Me gustaría tener el rollo de los grillos. O sea, el ruido de los grillos. Nadie más.
Pues es que, o sea, quiero decir, entonces, cuando haces el recuento de quién está a favor de unos y quién está a favor de otros, yo ya no voy a entrar en si es merecido o no que esté tan solo Israel o no en ese asunto. Pero el caso es que, entonces, ¿cómo hablas de una forma tan loca? O sea, ¿cómo dices que como si fuera Yemen los únicos héroes que están en contra? Pues está el medio mundo en contra de Israel. Sí. O sea, el papel que tú le quieres atribuir a Yemen es más bien el de Israel, ¿no? Porque es el único que lucha por su vida, por su supervivencia solo, a manos desnudas prácticamente contra todos. Bueno, con la inestimable ayuda de Estados Unidos, que son los únicos que de verdad hacen algo, ¿no? Sin entrar en por qué lo hacen, en si quién tiene razón, si el imperialismo americano. Ahí no quiero entrar en este. Podcast no es para esto, ¿vale? Tengo miles de podcasts ya subidos sobre mi crítica al imperialismo, sobre si es adecuado o no la forma que tiene de estructurarse Israel. Hice en su día miles de vídeos cuando digo miles, digo decenas, ¿no? De vídeos con Bruno también, donde era muy crítico, o donde le dejaba criticar yo al Estado de Israel sin ningún tipo de cortapisas, y porque muchas de las cosas que decía tenía razón, en algunas cosas no, en algunas cosas eran exageradas, otras no. Pero quiero decir, no quiero entrar en todo esto, yo ya he sido crítico cuando he tenido que ser crítico, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es esto, o sea, pero ¿cuánta gente hay a favor de Hamas y de los palestinos? Pues está el mundo entero prácticamente, el mundo musulmán entero está a favor de ellos, que ya estamos hablando de miles de millones de personas. Y luego los estados, hay estados concretos y hay organizaciones concretas que están todos los días a favor de Hamas y a favor de Palestina y que luchan activamente contra Israel. Es decir, ¿sabes de dónde le viene a este histerismo de repente que es los únicos que hacen algo, Yemen y todas estas tonterías que dice? Dice unas tonterías porque no se entrena el chaval, pero bueno, en este vídeo. Y en muchos otros, que he escuchado últimamente está muy loquito con el tema este. A ver, a partir de aquí dice otras tonterías también que son de escuchar, o sea, porque reproduce el comunicado que hicieron los jefes hutíes, pero con una pasión. A ver, parece que es a partir de aquí. Y en solidaridad con el derramamiento de sangre de los oprimidos en Gaza. El gran pueblo yemení, con sus dirigentes y fuerzas armadas, superará con la ayuda de Alá este desafío, tal como lo ha hecho con la ayuda de Alá durante los últimos años. ¿Qué huevos tienen estos señores? Es que estos señores tienen el valor que le falta al resto del mundo. Estos señores tienen más valor que el resto del mundo juntos. Y hay que aplaudirlo, y hay que aplaudirlo. Y mis amigos periodistas aquí y tantos palmeros, tantos que lloran, de izquierda a derecha, de centro y de medio, se les debería caer la cara de vergüenza que no van a decir nada de esto, y si lo dicen es de pasada y diciendo que es un ataque improporcional en venganza por un dron que cayó ayer en Tel Aviv y mató a una persona. Larga vida a Yemen, libre, amado e independiente. La victoria pertenece a Yemen y a todo el pueblo libre de la nación. Alá es suficiente para nosotros y Él es el mejor dispensador de los asuntos, el mejor protector y el mejor ayudante. Bueno, hasta ahí la declaración oficial de Yahya Salih, el portavoz de los hutíes del grupo Ansar Allah. Bueno, también tenemos que decir que Reuters informaba que los hutíes de Yemen se están preparando para atacar instalaciones israelíes vital. Bueno, la propaganda. Y luego dice una cosa también que es brutal. Creo que es a partir del minuto 23 o así. Pero no lo voy a reproducir porque ya se está haciendo largo. Dice el tío, como si fuera una noticia nueva, ¿eh? Dice, el ISIS... resulta que el ISIS ha declarado la guerra a Hamas. Y esto, claro, le hace sospechar a él de que hay cosas por debajo, ¿no? Que allí hay... que el ISIS... porque ya sabéis que toda esta gente, normalmente, toda esta gente de izquierdas o proizquierdas o así prorrusos, todo esto, vienen defendiendo desde hace mucho tiempo que el ISIS es una creación americana totalmente, 100%, y que defiende a Israel prácticamente, cuando le tienen un odio brutal a todo Occidente y Israel el que más. Y resulta que por declarar la guerra a Hamas o decirles que son unos infieles y que si pueden meterle mano les van a cortar el cuello, resulta que es una prueba para él indefectible de que es una creación de la CIA, ¿no? Como vienen diciendo muchos youtubers de ese perfil desde hace años. Pero si, vamos a ver, o sea, yo he encontrado un artículo de La Razón, ¿vale? Del periódico La Razón español, de hace un tiempo, de hace bastantes meses, de hecho, donde explica perfectamente por qué lo hacen, ¿no? Y tiene toda
y tiene, digamos, toda la lógica del mundo. Es decir, que simplemente ellos consideran que son infieles porque, evidentemente, los chiíes, para ellos, los chiitas, son infieles y ellos son sunitas, no hay que olvidarlo. El ISIS una cosa radicalísima, porque viene de la rama suní, sunita. Entonces, claro, evidentemente, y dicen una verdad como un puño. Dice una verdad como un puño que Irán ha utilizado a Hamas en el ataque del 7 de octubre para instrumentalizar al pueblo palestino y a Hamas como un instrumento de Irán contra Israel, y para servir a sus fines, que no son otros que probablemente llegar hasta la Meca si pueden y hacerse con todo el Islam, ¿no? Y el ISIS, evidentemente, pues una de sus misiones es estar en contra de que los chiitas cojan el trono del Islam, que sean los comandantes de los musulmanes del mundo, ¿no? Entonces, claro, hay una guerra ahí que declarada del Daesh, del ISIS, contra evidentemente, Irán, que es el eje del mal para ellos también, ¿no? Evidentemente. Entonces, en eso coinciden con sus enemigos, otros enemigos aférrimos, que somos todos los demás, todos los que no creemos en Allah y todos los que no estamos con los musulmanes. Y si os fijáis también en el comunicado de los hutíes, ¿no? El que os he hecho escuchar ahora, ellos, igual que los de Hamas, etcétera, todo el rato, o sea, se nota que estamos en una guerra religiosa para ellos. Todo el rato mencionan a Allah, todo el rato mencionan al profeta, etcétera, etcétera. O sea, en ningún momento se dice que se lucha por una Palestina libre, como aquí se cree en Occidente y todas esas tonterías que nos creemos nosotros, o que se creen algunos. Y en ningún momento se menciona de nada de Palestina libre y nada. Es una guerra religiosa contra la entidad sionista por ser judía, nada más, por ser de religión contraria, ¿no? Si Israel fuera cristiana, pues lo mismo sería. Es decir, todo lo que no sea, y si fuera chií, pues lo mismo sería. Es decir, solo admiten que seas sunita y que seas islámico, y ya está. Todo lo que no entre en esa visión, en esta estrecha visión, pues son enemigos y punto. Así que no tiene nada de extraño, ni es una noticia nueva, él la pinta como una noticia nueva, que de repente así en el minuto 23 o algo así dice, y ISIS acaba de declarar la guerra jamás. Esto quiere decir una prueba más de que nos toman por tontos y que tal y cual, no sé cuánto. Bueno, en fin, se hace el listo y el propagandista como siempre, y no tiene nada de noticia nueva ni nada, repito. eh, yo veo un artículo aquí de La Razón, fechado en, no sé si la fecha está, en 7 de enero del 2024, o sea, desde hace ya 7 meses, ¿vale? Y habla esto de cosas, no sé si me da tiempo leerlo. Irán, después de atribuir falsamente el atentado a Israel y Estados Unidos, y el atentado de cuando estaban enterrando al famoso, digamos, general este que ejecutaron. Y ya sabéis que en el mismo entierro petaron bombas los del ISIS, en el mismo Irán. Y Irán se apresuró a culpar a Israel cuando al final era el ISIS, ¿no? Y entonces, el Daesh califato, con la derrota militar del califato, está lejos de desaparecer. No hace muchos días, una célula franquicia de Afganistán, YPK, se coló en Europa para atentar en el baño de Austria. Portavoz de los terroristas dirige a los palestinos. En eso coinciden muchos por explicarles que son víctimas de Hamas, pero claro, una cosa es que lo diga Israel o Occidente y otra muy distinta es que lo haga ISIS. Tratan de aparecer como los salvadores y protectores de Palestina. Las alas militares de los grupos palestinos no han dejado de mostrar su agradecimiento a las milicias de Irán en Líbano, o sea, Hezbollah, y Yemen, o sea, unos hutíes, e Irak, pues unos chiitas de Irak. A pesar de que son ellas mismas las que les han traicionado militar y sobre el terreno. En muchos analistas y observadores lo han confirmado, que es verdad, se esperaba un apoyo mucho más grande y al final los han traicionado. Y para convertir en carne de cañón, como siempre, a los de Gaza y a los palestinos en general, porque son víctimas de toda esta guerra que hay entre musulmanes en realidad. Y tanto los israelíes, los civiles israelíes como los civiles palestinos son las víctimas de los grandes mafiosos radicales, tanto iraníes como sunitas. Advierte de que la reciente guerra contra Gaza ha puesto de manifiesto la realidad de este eje de engaño, que Irán la ha iniciado solo para servir a sus propios propósitos y beneficios, y que su primero y último objetivo es que los grupos palestinos se involucren en una guerra de poder en nombre de Irán y no al revés, como nos quieren hacer creer muchas veces la propaganda. Esto es lo que realmente sucedió, ya que Irán se ha salvado de una guerra feroz que Gaza ha asumido por sí misma con la sangre de sus niños y mujeres, los niños y mujeres de Gaza, evidentemente. El análisis lo podrán suscribir muchos desde Occidente, porque es la verdad.
Además, su historia reciente ha estado llena de crímenes contra los musulmanes en Irak, Siria y Yemen. Esa es la historia de los rechazadores. Con los musulmanes y los palestinos en su presente no es ni mejor ni menos criminal. Denuncia que sueñan con una medialuna de rechazadores. Rechazadores para ellos son los chiíes, tragándose las capitales y las tierras de los musulmanes desde Beirut hasta Teherán. E incluso más allá de eso, tienen sus ojos puestos en la península arábica y también en los países del Golfo. Han venido motivados por su inmenso odio, codicia de años para devolver las glorias del perecido Estado persa. No quieren nada en Jerusalén, excepto subirse a la ola para poder entrar en las tierras de los musulmanes y completar sus astutos proyectos que ya no están claros para nadie, excepto para los idiotas, así que el cuerdo busca la victoria de esta gente. Bueno, eso es una mala traducción probablemente del árabe, pero se nota mucho lo que han querido decir y lo que quieren dejar claro, ¿no? Así que bueno, lo iremos dejando por aquí. De todas formas, creo que ha quedado muy claro lo que opino del tal Miguel Ruiz Calvo, que ya te digo que es un tío que en general lo admiraba bastante en sus análisis en Ucrania, pero que ha dejado mucho que desear en sus análisis de la guerra de Israel porque se ha vuelto un antioccidental total y sin ton ni son. En fin, aquí lo vamos a dejar por hoy. Cuidaros mucho, como digo siempre. Y nada, hasta el próximo podcast. Y esto, no olvidar suscribiros, poner likes y todas esas cosillas que se ve que el algoritmo el algoritmo ese, se ve que le gusta mucho. Venga, un saludo a todos y bien eso, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo podcast. Bien, estoy apurando, veis que me repito un poco, pero estoy apurando hasta el final de la grabación que había programado, así que por eso estoy así un poquito alargando el tema. Venga, ahora sí que se va acabando. Venga, un saludo, que vaya bien. Chao, chao. Y no olvidaros de esto, no seáis tímidos, suscribiros y compartir si os gusta. Chao, chao.